Hermanos, por eso que Dios bendiga a este pueblo presente, a cada uno de los que nos hemos dado la oportunidad de poder subir un año más a la fiesta de nuestro Dios. En lo personal, para mí es un año bendecido, es un año bueno, lo siento así. El año pasado me tocó subir solo con mis 2 hijos y este año Dios me ha dado la oportunidad de subir junto a mi esposa, a mi hijito que el año pasado estuvo internado, tan delicado. Y todas estas cosas son, hermanos, enseñanzas que Dios nos hace vivir para que afirmemos nuestros pasos y nuestra confianza siempre esté puesta en nuestro Dios. Detrás de cada prueba de los hijos de Dios seguramente hay algo bueno para sacar de nuestra vida. Nunca Dios nos va a llevar a situaciones que no podamos sobrellevar, pero allí debe estar aquello que la palabra de Dios dice que debemos mezclar con fe nuestro diario vivir. Hermanos, sé que es un horario difícil, como decíamos, pero vamos a darnos la oportunidad en esta tarde de poder tomar parte de la palabra de Dios y mostrar algo que pasó allí en el pasado y algo que en estas cabañas representan en un futuro y en un futuro no muy lejano. Hermanos, allí el apóstol Pedro dijo: tenemos la palabra profética más segura. ¿Saben, hermanos, que la palabra profética en la vida de la iglesia israelita del Nuevo Pacto ha sido algo que ha marcado su trayectoria, ha sido algo que ha marcado su fe? Y esa fe, estimados hermanos, es la que hoy nos mueve a nosotros a seguir transmitiendo lo que nuestros antepasados un día nos enseñaron y que ha quedado algún escrito y que han quedado las enseñanzas de nuestros hermanos mayores, que la han aprendido los jóvenes y que la hemos aprendido nosotros sentados en una banca, sentados en una mesa compartiendo un mate, en un consejo, en una exhortación. Hermanos, esto que hoy nosotros hacemos tiene mucho sentido espiritual para la vida del Hijo de Dios. Esto es un ensayo, es una práctica, hermanos, pero la palabra de Dios que vive y que es eficaz nos dice que sobre esa palabra profética nosotros debemos estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Saben, hermanos, que esa antorcha que un día tiene que alumbrar es en el pueblo de Dios, es en el pueblo de Israel? Y allí los profetas y los apóstoles, hermanos, se unificaron en un pensamiento. Y el apóstol Pedro dijo que los cielos retienen la venida del Hijo de Dios hasta que todas las cosas sean restauradas, como habló Dios por boca de sus santos profetas en otro tiempo. ¿Saben, hermanos, que el lenguaje profético viene acarreando más de 5.000, 4.000 años de historia que ha mantenido viva la fe de un pueblo y la fe de ese pueblo es el pueblo de Israel? Y el pueblo de Dios cada año para la fiesta solemne se saluda deseándose que un día estas fiestas se puedan celebrar allí en la tierra de Jerusalén. Y saben, hermanos, que una de las cosas que se tiene que restaurar, como dijo el apóstol Pedro, antes de la venida del Hijo de Dios, muchas veces los que tomamos parte de la palabra de Dios hablamos de la restauración de Israel. Hermanos, pero ¿cuántas etapas tiene aquella restauración santa de Israel? Y muchas veces coordinamos en algo y decimos: no podemos abarcar todo lo que implica la restauración de Israel. No solamente, hermanos, es el recogimiento de las naciones, del pueblo de Dios, no solamente es el llamado de Dios a su pueblo que va a trillar y no va a dejar un rincón de la tierra sin que levante a un israelita, sino que también, hermanos, dentro del propósito y dentro del plan de salvación de Dios y dentro de la restauración de Dios a la nación de Israel, cuando sean uno en la mano de Dios, saben que hay algo muy importante que tiene que acontecer en aquella tierra que hoy está en guerra, que hoy está en conflictos bélicos, que hoy los ojos del mundo están mirando a ver qué error puede cometer aquel pueblo. ¿Saben qué es? La restauración de Jerusalén. Hermanos, y qué punto importante que es para nuestra vida, y qué importante que es que en estos días, y qué propicio que es poder hablar de esto, hermanos. La restauración de Israel conlleva a la restauración de una tierra, y esa tierra restaurada tiene que ser la tierra de Jerusalén. Hermanos, por eso quiero que vayamos así a Deuteronomio 16. En Deuteronomio 16 tenemos algo para empezar a mostrar esto que Dios un día quiso hacer con su pueblo.
Deuteronomio 16 ya prácticamente lo sabemos de memoria. Pero dentro de ese conocimiento que tenemos hay puntos importantes a marcar, hermanos, sobre todo en esta fiesta solemne. Deuteronomio 16, verso 16 dice en esta tarde: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere. Yo pregunto en esta tarde para que no nos durmamos. Tenemos la convocación, tenemos la ordenanza de Dios, pero en el verso que continúa o en los textos que continúan para abajo, ¿dice el lugar? Pero no dice el lugar. Miren, hermanos, qué detalle. 3 veces tenía que aparecer todo varón de Dios delante de su presencia en el lugar que Él escogiera. ¿Y el lugar? ¿Dice el nombre del lugar? Saben, hermanos, que la palabra de Dios es tan maravillosa. Tenemos la cita, tenemos la ordenanza de Dios. ¿Y el lugar? ¿Cuál es el lugar que Dios escogió para que el Hijo de Dios se presente 3 veces cada año delante de la presencia de Dios? En la Pascua, en el día de Pentecostés y en los días de la cabaña, el pueblo de Dios tenía que presentarse. ¿En qué lugar? En Jerusalén, hermanos. ¿Es así esto, iglesia? ¿Es cierto que se tenía que presentar el pueblo de Dios en un lugar y ese lugar era Jerusalén? ¿Cómo lo podemos comprobar esto? Porque nosotros tenemos que tener una defensa de por qué es tan importante esta fiesta solemne de los tabernáculos. Esta fiesta que se daba a la salida del año no era por casualidad, hermanos. Era porque el pueblo de Dios tenía la facilidad de saber el tiempo de la luna, el tiempo de la agricultura. Cuando el pueblo llegaba el tiempo de cosechar el fruto, sabía que tenía que presentar lo primero al Dios de Israel, al Dios que le había dicho que la tierra que ellos iban a poseer no era una tierra como la de Egipto que la regaba el río Nilo, sino que era una tierra que Dios iba a enviar su lluvia temprana y tardía a su tiempo. Pero para que eso se cumpliera, el pueblo de Dios tenía que obedecer. Bueno, Deuteronomio 16 está mostrando que había un pueblo que obedecía a la voz de Dios. Pero es tan importante, hermanos, esto, que aquí aparece esta convocación. Y en el capítulo 11 de Primera de Reyes aparece este lugar escogido por Dios. Miren lo que dice así, Reyes, Primera de Reyes, capítulo 11, verso 36, dice: y a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo elegí para poner en ella mi nombre. Hermanos, y empezamos a entrar en